vamos a hablar en esta mañana acerca de debemos tener pensamientos de bendición. Pensamientos de bendición. Definitivamente el 2020 ha sido un año bien extraño que yo creo que ninguno imaginó que debería enfrentar. Y hoy por hoy existen muchos pensamientos y muchas diferentes formas de pensar en cuanto a lo que ha sucedido y aún a lo que está por suceder, porque estamos ahora en otra etapa frente a este tema del famoso COVID-19, lo que tiene que ver con la vacuna, lo que tiene que ver con los rebrotes, y mucho se ha dicho acerca de lo que está sucediendo. Y es muy importante que nosotros estemos centrados realmente en lo que Dios espera que pongamos en nuestra mente. Y es de lo que quisiera hablar en esta mañana. Hay un sinnúmero, como mencionaba, de teorías también. Ha habido teorías conspiratorias, ha habido teorías de la realidad subjetiva de lo que es el COVID, del impacto que esto ha tenido. No nos podemos quedar únicamente en lo que tiene que ver con el COVID-19, pero ha sido un factor preponderante en el año 2020 que ha afectado nuestro entorno, que ha afectado nuestra estabilidad en muchos sentidos, naturalmente hablando, que ha afectado nuestro diario vivir y nuestro desarrollo normal de nuestras actividades, y que, como bien dicen los medios, hemos entrado en una nueva normalidad, y todo esto nos ha llevado a un sinnúmero de circunstancias y decisiones. Pero, ¿qué nos dice la palabra del Señor respecto de qué es lo que tenemos que permitir tener en nuestra mente? Ok, lo que quisiera yo decir en primer lugar es que la Escritura nos deja ver, de alguna manera, que tú eres lo que piensas. Ese es el primer punto que quiero mencionar en esta mañana. Tú eres lo que piensas. Es importante que mantengamos nuestra mente en el lugar correcto, pensando lo que es correcto a los ojos de Dios. Acompáñame, por favor, al libro de Proverbios en el capítulo 23. Hoy vamos a recorrer varios pasajes de la Escritura que nos hablan un poco acerca de los pensamientos, la manera en que debemos pensar y cómo es ese proceso del pensamiento en el creyente. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Proverbios 23, 7. Este es un pasaje que, aunque está enfocado especialmente en algunas personas de conducta inapropiada, nos deja ver que el pensamiento o los pensamientos en la mente del ser humano tienen una importancia grande, tienen una preponderancia. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Luego dice, come y bebe y te dirá, mas su corazón no está contigo. Pero la primera parte del versículo nos dice en la versión Reina Valera, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que tú piensas, lo que tú arraigas en tu mente, que está arraigado en tu corazón, en últimas produce lo que tú eres. Porque recordemos que la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca, pero la Escritura también dice que lo más profundo de las decisiones del hombre surgen de su interior, de su ser interior, de su corazón, en donde emana la vida. Y el corazón, comúnmente la Escritura lo asocia con los pensamientos más íntimos y profundos del hombre. Por eso es muy importante que tú pongas los pensamientos correctos en tu mente, porque tal cual tú eres en tus pensamientos, así eres tú. De tal manera que lo que está arraigado en tu mente y en tu corazón es lo que produce tu acción, tu estilo de vida. Tú te conduces, tú haces, tú te mueves, tú decides conforme a tus pensamientos, conforme a tus convicciones. Y si tus convicciones y tus pensamientos no están acorde con la perfecta voluntad de Dios, entonces no tendrás pensamientos de bendición, aunque los pensamientos de Dios para ti son pensamientos de bendición.
La Escritura dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hay muchas promesas que están en la Escritura, pero todos estos acontecimientos del año que está terminando tal vez nos ha llevado a cambiar en muchos aspectos de nuestra vida, nuestra manera de pensar, y tenemos que volver a los pensamientos que son correctos. Tenemos que tornar nuestra mirada nuevamente al Señor para decir, ¿de qué forma quieres tú que yo piense respecto de lo que está sucediendo? Hay preciosas y grandísimas promesas que el Señor nos ha dado. Él, por ejemplo, nos ha dicho en su palabra, en el libro de Mateo, como tú lo sabes de memoria, en el versículo 33 del capítulo 6, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas, después de haber hecho una lista de las posibles necesidades. Entonces, allí hay una salida para cuando hay adversidad, para cuando hay aflicción, para cuando hay necesidad. Este año ha sido un año de carencias en muchos aspectos y no sabemos realmente qué sucederá frente al tema del COVID en adelante, pero lo que sí sabemos es que el escenario se está preparando para los eventos que habrán de suceder en un tiempo futuro cercano, porque lo que está escrito, mi hermano, mi hermana, mi amigo, se cumplirá. Está escrito, se cumplirá. Pero la Escritura también nos habla en el libro de Romanos, que en el capítulo 8, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Y ahora que la pastora estaba haciendo la reflexión acerca de lo que tiene que ver con nuestra economía, con nuestras finanzas, recordaba un pasaje que, si bien es cierto, fue hablado para la nación de Israel, en un momento dado es aplicable para nosotros. Recordemos que las promesas, muchas de las promesas de Dios que están asociadas con el carácter de Dios, y que aunque fueron dadas en una primera instancia a Israel, son aplicables también para nosotros. No así las ordenanzas y algunos mandamientos ceremoniales y otras cosas, pero el carácter de Dios se refleja en el trato que Dios tuvo con Israel. Si el trato que Dios tuvo con Israel bajo la ley pudo ser fuerte, bajo la gracia ahora es mucho más, ¿qué podríamos decir? Generoso, si se quiere. Sin embargo, el carácter de Dios siempre ha sido amor y siempre ha sido gracia. Si hubo gracia para Israel, aún estando en medio de la ley, cuánto más para nosotros que estamos bajo la gracia. Pero el Señor le dice algo a la nación de Israel. Le dice que vendrá sobre las naciones de la tierra oscuridad, pero sobre Israel amanecerá la luz. Así que tenemos promesa también para la iglesia, aunque venga oscuridad sobre las naciones de la tierra. Y déjenme decirles que cosas aún más fuertes vendrán. El Señor nos guarda como su iglesia, el Señor nos guarda como su pueblo. Así que tenemos que estar claros en cuál es la perspectiva correcta. El primer punto entonces que quería tocar en esta mañana es: tú eres lo que piensas, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En segundo lugar, voy a estar en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, y voy a partir este versículo, el versículo 2 de Romanos, en tres aspectos importantes. Acompáñame por favor entonces a Romanos capítulo 12, versículo 2. La primera parte del versículo quisiera que lo enfocáramos en que no debes tomar la forma de vida del mundo, el pensamiento del mundo, la forma de vida del mundo. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Acompáñame al libro de Romanos en el capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Y repito, voy a tocar tres puntos que están incluidos dentro de este versículo. La palabra del Señor en Romanos 12, 2, en la versión Reina Valera, nos dice: no os conforméis a este siglo. Hasta allí. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: no vivan según el modelo de este mundo. Una cosa es que estemos sujetos bajo la autoridad que
Toda autoridad ha sido establecida por Dios, como nos dice el mismo libro de Romanos en el capítulo siguiente. Toda autoridad es establecida por Dios y debemos estar sujetos a esa autoridad. Pero recordemos que siempre hemos enseñado que la sujeción es absoluta, pero la obediencia es relativa. Si llegado el momento, y seguramente no vamos a estar como iglesia abocados a esto, pero muchos pueden tener el temor de que pronto se está preparando la marca de la bestia. Claro que sí. El ambiente mundial se está preparando para tener un control y lo que normalmente se conoce como el nuevo orden mundial, aunque la Biblia no menciona esta expresión como tal, sí claramente entendemos que es un concepto que está ligado íntimamente con lo que tiene que suceder en cuanto al advenimiento del anticristo. Y esto es una realidad que no podemos ocultar. Pero antes que todas estas cosas sucedan, antes de que venga la marca de la bestia, la iglesia será quitada. Entonces hay algunas otras consideraciones que no vienen al caso ahora, pero en cuanto a la vacuna del COVID y otras cosas, pero es muy importante que no pensemos como el mundo piensa. Ahora, hay diversas corrientes, como yo mencionaba, ahora en el mundo, acerca de lo que está sucediendo. Algunas de estas corrientes tienen cierto fundamento en algunos aspectos de la escritura, pero sencillamente en lo que tenemos que centrarnos es en no pensar como el mundo piensa. Cuando tú pasas mucho tiempo con alguien, estás interactuando, esa interacción pasa de tus sentidos, tus oídos, a tu mente y de tu mente puede bajar a tu corazón. La escritura dice, recordemos, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Mente, corazón, boca y acción. Pero ese mente, corazón, boca y acción va a ser una realidad en tu vida dependiendo de los pensamientos que tú tengas. Por eso la escritura dice que debemos meditar en ella, meditar en ella. Si tú estás meditando en las noticias, si tú estás meditando en lo que ves en las redes, si tú estás meditando inclusive en otros mensajes que pueden ser aún de siervos de Dios inclusive, pero que por alguna razón, como lo hemos visto, pueden no estar claramente ligados a las Sagradas Escrituras, sino puede haber allí especulación. Y no pretendo decir que Testimonio de las Naciones tenga toda la verdad, pero lo que sí es cierto es que hay un grueso de la iglesia cristiana a la que nosotros pertenecemos desde la cobertura que el Señor nos ha dado, que a nuestro juicio claramente después de hacer un estudio minucioso de las Sagradas Escrituras estamos alineados con la verdad de Dios. Pero lo que te quiero decir es que tienes que dejar de pensar como el mundo piensa. Si tú piensas como el mundo piensa, si tú te dejas llenar de todo lo que los medios dicen, de todo lo que está en las redes, de todo lo que la gente afuera dice, entonces finalmente vas a ser afectado por ello y esos pensamientos se arraigarán en tu corazón y obrarás de esa manera. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y esto sí que es un dicho muy cierto. No se conformen a este siglo. El primer punto entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con el pasaje de Romanos 12:2, no vivas según el modelo de este mundo. Hay muchas cosas que nos imponen. Hay muchas cosas que, independientemente de lo que está sucediendo y de lo que ha sucedido en el año 2020, el mundo nos impone una manera de pensar, nos impone una manera de conducirnos, nos impone una manera de proyectarnos. Y aún desde el punto de vista de el comercio y de todo lo que tiene que ver con persuasión, yo por muchos años en el ámbito secular he trabajado en ventas. Soy ingeniero electrónico de profesión y trabajé un poco tiempo nomás en el área técnica al comienzo y luego me involucré en las ventas. Y los que saben de ventas saben que hay técnicas de persuasión y saben que allí se mueve psicología y saben que allí se mueven conceptos como neurolingüística y otras cosas que lo que hacen es usar las palabras correctas para persuadir a la gente de algo, de que es necesario tener o adquirir o comprar algo, aunque eso en realidad no lo sea. Y el mundo se mueve de una forma persuasiva. El mundo tiene tras de él su príncipe.
La Escritura dice que Satanás es el príncipe de este mundo y con mucha sutileza te va llevando a pensar de una manera de tal forma que te olvidas que eres hijo de Dios, que te olvidas que eres ciudadano del cielo. Tú dices tal vez, no, que se me va a olvidar, pastor, si yo todos los días oro y todo el tiempo estoy consciente, pero de forma inconsciente, porque son los mensajes que están poniendo en tu mente y bajan a tu corazón, están poniendo entonces conceptos que son errados y son contrarios a lo que la palabra del Señor nos indica. En muchas ocasiones he dado ejemplos, pero hoy recuerdo alguna vez una película que vi hace muchos años, que se llama Vengador Anónimo. Y hubo varias versiones, el 1, el 2, el 3. Vengador Anónimo. Y está la situación que vive esta persona que cuando él comienza a vengar la muerte de su familia, porque unos asesinos delincuentes acaban con la vida de su esposa y de sus hijos, y él toma venganza por mano propia porque dice, este sistema no sirve, no me van a solucionar, nadie va a hacer lo que tiene que hacer para que ellos paguen. Y él termina tomando justicia por su mano y acabando con todos. Y cuando uno está en medio de esas circunstancias y ve la rabia, la ira y el rencor con las que él hace esa acción de destruir a sus enemigos, todos se ponen a favor de él. Y uno dice, es que es lo justo, es que debe ser así. Cuando la Escritura dice, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan y persiguen. Si alguno te golpea en la mejilla, da la otra. Y algunos dicen, no, pues que eso es de tontos, eso es ridículo. No, es que el Señor también cogió y acabó con los pueblos enemigos. Pero estamos hablando de que somos pueblo de Dios, estamos hablando de que somos hijos de Dios, estamos hablando de que estamos bajo el nuevo pacto, el pacto de la gracia, estamos hablando de que el Señor Jesucristo dijo, oísteis que fue dicho, y se estaba refiriendo a lo que el Señor, el Padre, había establecido para la nación de Israel en el antiguo pacto, pero ahora lo que venía y que comenzaba a establecerse desde la venida del Señor. No nos conformemos, dice la Escritura. Ese conformar es tomar la forma de, no tomes la forma de este siglo. Cuando la Escritura habla de este siglo se refiere a este mundo, que no habla de un tiempo, está hablando del concepto mundo. No tomen la forma del mundo, no vivan según el modelo de este mundo, dice la versión Palabra de Dios para Todos. El siguiente punto que está en la siguiente porción de Romanos capítulo 12, versículo 2. Allí, si tú tienes la versión Reina Valera, nos dice la segunda parte después de la coma, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, tienes que renovar tu mente, debes cambiar tu manera de pensar, tu mente debe ser transformada, tu entendimiento debe ser transformado, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tu entendimiento debe cambiar. Y cada vez que tú te veas enfrente de una situación compleja como la que hemos tenido que vivir en este año que termina, debes ir a la palabra del Señor, debes meditar en la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra para ti? ¿Qué dice la palabra para la iglesia de Cristo? ¿Será que la iglesia de Cristo está a la deriva en este mundo sin Dios y sin esperanza? Claro que no. Ahora, no ignoramos el hecho de que en el mundo tendremos aflicción. La palabra del Señor lo dice claramente y estamos expuestos a esa aflicción. Es así, eso es una realidad. Pero también el Señor en el mismo momento dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la gente que está en el mundo y la gente que está en Cristo, nosotros que somos hijos de Dios? ¿Las circunstancias? No, las circunstancias son las mismas. La diferencia es la forma en que afrontamos esas circunstancias. Pero adicionalmente a eso, en medio de circunstancias difíciles que las tendremos que vivir y las hemos vivido, Dios estará cumpliendo sus promesas. Ahora, debes poner la fe en lo correcto. La Escritura dice que la fe, refiriéndose a la fe verdadera,
Porque déjame decirte que hay otros tipos de fees. Pero la Escritura, refiriéndose a la fe verdadera, dice que la fe es por el ¿qué? Por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios, en el libro de Romanos. Ahora, si tú estás meditando en todo lo que te llega a diario en las redes, en toda la información que recibes, en todo lo que los medios te transmite a diario, entonces estás llenando tu cabeza de esa información y poco a poco estás formando una creencia, unas convicciones intrínsecas, absolutas en muchos aspectos, y estás depositando tu fe y tu confianza en eso. Cuando tú comiences a ver que estás pensando o estás actuando de la manera en que el mundo actúa, hay una alarma allí, en la que tienes entonces que hacer un alto y decir, ¿qué es lo que estoy poniendo en mi mente? ¿Cuáles son los pensamientos que están gobernando mi vida? Y entonces vuelve a la Escritura, revisa esos pasajes en donde Dios da promesas de aún en medio de la adversidad, Él te librará. El martes precisamente, y como que fuese una coincidencia, pero no lo es porque es uno de los pasajes más hermosos de las Sagradas Escrituras, varios de los miembros que estuvimos compartiendo, todos dimos una palabra para bendecir a alguien, los que estuvieron lo recuerdan, y fue un tiempo muy hermoso como recordaba la pastora, y hubo como 3 o 4 personas que tuvieron en su corazón hablar acerca del Salmo 23, entregar la promesa, el regalo del Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte. Entonces lo que está diciendo el salmista es, puedo llegar a estar en un valle de sombra de muerte. No es que por el hecho de que yo sea de Dios, Dios va a impedir que esté en ese valle. Pero aunque yo esté en ese valle, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces tienes que volver a la verdad de la palabra y arraigar tu mente y tus pensamientos en la palabra. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El tercer aspecto que nos deja ver, antes de ver el tercero, quiero leer la versión Palabra de Dios para Todos de esta parte en donde dice, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Qué interesante. Es que tu vida está íntimamente ligada y afectada totalmente a Dios. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él. Tus pensamientos que hacen alusión a tus convicciones profundas en tu corazón son lo que determinan lo que tú haces y por lo tanto lo que tú eres. Así que me gusta esta versión de la segunda parte del versículo 2 de Romanos 12 que dice, en palabra de Dios para todos, dice, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Si tú cambias tu manera de pensar, tu vida cambiará. Aunque las circunstancias permanezcan igual, aunque las circunstancias se agraven, tu vida permanecerá en bendición. Pensamientos de bendición son los que Dios espera que tú y yo tengamos. Y ahora, al terminar el 2020, hagamos un balance. ¿Cuáles fueron los pensamientos que mantuvimos en nuestra mente? ¿Cuáles fueron los pensamientos que adoptamos en este tiempo? ¿Cuál fue la manera? ¿Cuáles fueron las convicciones? ¿Cuál fue aquello que pusimos en nuestro corazón como verdades absolutas? Y seguramente nos olvidamos de lo que la palabra del Señor nos ha enseñado. Tercer punto de esta parte de la enseñanza basado en Romanos 12:2. La tercera parte de Romanos 12:2 nos dice de la siguiente manera: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces este punto es, si tienes en cuenta lo anterior, podrás entender y aceptar lo que Dios quiere en tu vida. La versión Palabra de Dios para Todos nos dice, así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta,
Pero en esta versión nos deja ver una perspectiva interesante de ese versículo y voy a volverlo a leer. Así, si ustedes cambian su manera de pensar, si renuevan su mente, si dejan de pensar como el mundo piensa, si permiten que los pensamientos que están en su mente y bajen a su corazón son los pensamientos de Dios a pesar de las circunstancias, entonces así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable. Amén. Cambiemos nuestra manera de pensar. Quisiera ver otros pasajes. No tenemos el espíritu del mundo, es el siguiente punto que quiero tocar. No tenemos el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios es el que está en nosotros. Tú y yo no tenemos el espíritu del mundo, tenemos el espíritu de Dios obrando en nosotros. Acompáñame por favor a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2 versículo 11. Primera carta a los Corintios en el capítulo 2 versículo 11. ¿Me están siguiendo? Espero que sí, mis amados hermanos. Estamos hablando de la importancia de tener los pensamientos correctos en nuestra mente, porque en últimas bajarán a nuestro corazón y es lo que produce nuestro estilo de vida, la manera en que nos vamos a conducir. Si tú estás mirando solamente lo negativo todo el tiempo, si todo el tiempo estás pensando únicamente en que me tocó estar en esta condición, me tocó estar encerrado, me tocó estar confinado, no puedo hacer lo que me gusta, estás pensando en las cosas absolutamente negativas y eso afectará tu mente, cambiará tu corazón y producirá un estilo de vida de frustración, un estilo de vida que tenderá a la depresión. Pero en lugar de eso, si te levantas y le dices, gloria a ti Señor porque tú me has dado preciosas y grandísimas promesas, gloria a ti Señor porque tú has dicho en tu palabra que aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento y tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, tú unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y yo declaro ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y no solamente eso, sino que al final en la casa de Jehová moraré por largos días. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Primera de Corintios, cambiará lo que eres. Primera de Corintios capítulo 12. Vamos a estar leyendo desde el 11 en adelante y veremos algunos apartes aquí. En el versículo 11, teniendo en cuenta que lo que estamos hablando es que tú tienes el espíritu no del mundo, no permitas que el espíritu del mundo gobierne en ti, tienes el espíritu de Dios. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. ¿Cuál es el espíritu que tú tienes? Claramente hay un espíritu que es el espíritu humano, pero en el espíritu humano, en el interior, la Escritura dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, habita el Espíritu Santo de Dios. ¿Con qué estás alimentando tu espíritu? ¿Con las verdades de Dios o con lo que el espíritu del mundo te está transmitiendo? Así que no tenemos el espíritu del mundo, tenemos el espíritu de Dios. El siguiente punto, mediante el Espíritu Santo, sabes lo que Dios te ha concedido. A través del Espíritu Santo, tú sabes lo que Dios te ha concedido. Y obviamente fundamentado en su palabra, porque es la palabra de verdad, es Cristo mismo. Y la palabra es revelada por el Espíritu. Hoy recordábamos, cuando cantábamos Cristo no está muerto, recordábamos aquella porción de la Escritura que dice, mas vosotros tenéis la unción del Santo y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque ella misma os enseña y ella es verdadera. Quiere decir que la presencia del Espíritu Santo es la que te enseña, el Espíritu Santo de Dios mismo. El Espíritu Santo de Dios te está enseñando ahora, porque estamos hablando su palabra. No soy yo soy un canal, pero es el Espíritu el que te enseña. Así que el Espíritu Santo, a través de Él, tú sabes lo que Dios te ha concedido. Versículo 12 de 1 Corintios capítulo 2 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Tiene que ver también con lo que hablamos anteriormente, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana,
sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Tú no puedes pretender hablarle a una persona que no tiene al Espíritu Santo para que entienda lo que nosotros podemos entender. Necesita primero tener el Espíritu Santo de Dios. El hombre natural, aquel que no ha nacido de nuevo, aquel que no ha recibido la salvación que es en Cristo Jesús, es imposible que pueda comprender las cosas que son del Espíritu Santo. Para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo le vas a decir tú a una persona que lo correcto es bendecir al que te maldice? Y él va a pensar, tú estás loco, absolutamente loco. Tú tienes que hacer lo mismo. Si te hicieron, lo justo es que ellos reciban lo mismo. Para eso está la ley y la justicia. Bueno, claro, la ley y la justicia está. Y evidentemente cuando alguien hace algo incorrecto debe pagar. Pero ¿qué nos dijo el Señor frente a esto? Etcétera, etcétera. Y dice el versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Aquí ese juzgar todas las cosas hace referencia a discierne. El espiritual tiene la capacidad de discernir y de entender claramente todas las cosas. Si tú estás caminando de forma espiritual, si tú te estás llenando de la palabra del Señor, si tú miras con la perspectiva bíblica, no con la perspectiva del mundo, vas a poder juzgar todas las cosas. Y vas a poder entender claramente qué es lo que está sucediendo y cuál es tu manera de conducirte en este mundo. Y dice, pero él no es juzgado de nadie. Absolutamente nadie puede traer juicio de condenación a tu vida. Si Dios te ha salvado no por obras de justicia que tú hubieras hecho, sino por tu misericordia, ni el diablo te puede condenar, aunque lo quiere hacer, aunque te quiere destruir, aunque te quiere matar, aunque quiere dañar tu vida. Así que mediante el Espíritu Santo podemos saber lo que Dios nos ha concedido. Necesitamos entonces tornar nuestra mirada acerca de lo que el Espíritu de Dios, por la unción del Santo, nos transmite a través de la palabra del Señor, para que sepamos en quién estamos y cómo nos hemos de parar firmes. Y el versículo 16 nos dice que tú tienes la mente de Cristo, y es el otro punto que tengo como título para enseñar hoy. Tú tienes la mente de Cristo. Si el Espíritu de Dios mora en ti, si tú has nacido de nuevo, si como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, entonces ya no vives tú, mas Cristo vive en ti. Y lo que ahora vivo en la carne, porque estamos en la carne todavía, tenemos aflicción de la carne, estamos en este mundo, lo vivo en la ¿qué? En la fe del Hijo de Dios, lo vivo en la fe que está fundamentada en la palabra del Señor, si es que me he llenado de la palabra del Señor y no he puesto mi fe en otras cosas. Tu confianza está puesta en la palabra del Señor. Tus creencias están puestas en la palabra del Señor. Tus convicciones están puestas en la palabra del Señor. Lo que se ha arraigado en tu corazón está fundamentado en lo que está en la palabra del Señor o en los conceptos del mundo. Pero es que tú tienes la mente de Cristo, dice la Escritura. Entonces desecha los pensamientos que no son de Dios y arraígate en los pensamientos de Cristo. Versículo 16 del mismo pasaje. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice el apóstol, tenemos la mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo. Entonces son los pensamientos de Cristo los que debes permitir permanentemente y se deben arraigar. Tienes la manera de pensar de Cristo, la mente de Cristo. Deja de pensar como el mundo piensa. Deja de pensar como otros piensan. Deja de permitir que el mundo con sus circunstancias adversas y lo que está viniendo influya en tu conducta, en tu manera de ser, en tu manera de pensar, por lo tanto en tus convicciones y en tu vida. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él. Cambia tu mente, llena tu mente de los pensamientos de Dios, los pensamientos adecuados, los pensamientos de bendición, los pensamientos
de bendición. Acompáñame a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Permite pensamientos de bendición en tu mente y no pensamientos incorrectos. Estoy en adversidad, Cristo es mi fortaleza. Están las circunstancias difíciles, Cristo es quien me sostiene. Tengo escasez, Cristo es el que me provee. Tengo ansiedad, Cristo es el que me da fuerza, me da esperanza, me llena de su gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Qué pensamientos estás permitiendo en tu mente? Eso es lo que gobernará tu vida y eso es lo que hará que tu vida sea distinta. ¿Quieres ser una persona bendecida? ¿Quieres ser una persona plena? ¿Quieres ser una persona con el gozo del Espíritu? Miren, me quedaría mal por cuanto es mi esposa, pero tengo que compartirlo porque es que lo he experimentado en los últimos días. Estuvimos como cada año haciendo con mi esposa lo que ella ha denominado terapias navideñas. Entonces vamos donde los pacientes, en este caso nos ha tocado en algunas ocasiones de forma virtual, pero también pudimos tener algunas reuniones presenciales porque las terapias para esos pacientes son presenciales y yo estuve allí con todos los cuidados porque son pacientes, muchos de ellos con grandes situaciones complicadas de salud y debemos ser muy prudentes. Pero gratamente me sorprendí cada vez porque cada palabra que decía el familiar responsable del paciente o el propio paciente, lo único que eran palabras de elogio para mi esposa. Y es que ella llega donde los pacientes y llega con una sonrisa, llega con el amor de Dios, llega con la gracia del Señor, llega con palabras de ánimo, llega con palabras de esperanza, aún a pesar de lo que está sucediendo y aún a pesar de las circunstancias propias del paciente. Porque independientemente de que es una profesional de la terapia ocupacional, es una hija de Dios. E independientemente de que sea pastora, aunque ya en algunos casos la gente y algunos que son creyentes hicimos la terapia y nos preguntaron, ¿es que ustedes son pastores, cierto? Pues porque evidentemente pues el llamado está. Pero independientemente de eso, ella llegaba con una palabra de esperanza. ¿Qué tal que llegara solamente como una profesional más y que se uniera a los comentarios que está todo terrible, sí, está todo terrible, esto es tenaz? Terminan como el famoso cuento y la famosa historia de aquel que se subió a tratar de persuadir al que se iba a tirar por el barranco que no lo hiciera, se iba a tirar por el abismo, que no lo hiciera, y lo que sucedió fue lo contrario. El que se iba a tirar persuadió al otro de que sí, finalmente tírense los dos. Pero esa debe ser la actitud. Debemos tener una actitud diferente, una actitud de verdad de Dios, una actitud en donde claramente no estamos negando una realidad, pero estamos entendiendo que esa realidad no nos debe afectar al punto de llegar a unos límites que están fuera de la perfecta voluntad de Dios. Cuando tú cambias tu manera de pensar, renuevas tu mente, vas a comprobar que la voluntad de Dios para ti es buena y es agradable y es perfecta. Pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase. ¿Cómo estás pensando tú? ¿Como el mundo? ¿Tienes pensamientos depresivos? ¿Tienes pensamientos de ansiedad? ¿Tienes pensamientos de tristeza? ¿Estás llegando a niveles de estrés? Suelta eso y confía en el Señor y dile: Señor, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el trabajo del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo me gozaré en Jehová, el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Cambia tu manera de pensar. Piensa lo bueno y lo correcto. Es el
en esto pensad. Y vuelvo a leer: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8, la versión Palabra de Dios para Todos, dice: en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero. La palabra del Señor, lo verdadero, Él es la verdad. Cristo, el verdadero. Todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Mantengan su mente ocupada en eso. Mantengan su mente ocupada en eso. ¿En qué estás manteniendo tu mente ocupada? No quiero decir que apagues el televisor y no veas noticias, necesitas estar enterado de algunas cosas, pero filtra de forma adecuada. Llena tu cabeza de los pensamientos de Dios, porque tienes la mente de Cristo. Tienes la mente de Cristo. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, pensamientos de paz y no de mal, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Renovemos nuestra mente, mis hermanos queridos. Nadie puede decir que lo que viene será mejor a los ojos de lo que sucede en las naciones. Nadie puede decir que iremos de menos a más. Nadie puede decir que el 2021 será un año de gran bendición, como la hemos entendido, en donde todo cambiará y volveremos a la normalidad. Y por tanto podrás entender claramente la buena voluntad del Señor.